Vamos a ser breves en esta noche. Nos toca considerar 2 capítulos en este estudio que estamos teniendo los últimos jueves de cada mes, los últimos 2 jueves o 3, de acuerdo a cómo caiga la semana. Estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy nos toca ver 2 capítulos. Son 2 capítulos extensos. Por la extensión de ellos no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a centrarnos en algunos párrafos de estos 2 capítulos para tener una idea acabada, una idea completa de lo que representa el contenido de estos 2 capítulos. A partir de Hechos capítulo 13 comienza a tomar trascendencia y, diríamos, preeminencia en el libro de los Hechos la persona del apóstol Pablo. Hasta aquí Pedro había ocupado un lugar importante y lo va a seguir ocupando, porque lo vamos a seguir viendo en otros pasajes, en otros capítulos del libro de los Hechos, pero es Pablo puntualmente el que sale, podríamos decir, a la superficie para tomar la responsabilidad de algo para lo cual Dios lo había llamado, que es la extensión del Evangelio. Comienzan los viajes misioneros, y esos viajes misioneros tienen una finalidad que es predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios y establecer iglesias en distintos lugares donde iban los apóstoles para predicar y extender el Evangelio. Pero también, junto con la extensión del Evangelio, la apertura del Evangelio a otros lugares, comienzan periodos de pruebas y de persecuciones, algunas de ellas muy difíciles para la iglesia del primer siglo. Así que la evangelización, la edificación, la enseñanza, los 3 pilares con los cuales arranca esta parte del capítulo 13 en adelante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero ver con ustedes brevemente 5 cosas. Primero es el llamado que recibe Pablo. Segundo, el mensaje que tiene que transmitir Pablo. En tercer lugar, el milagro que se hace a través de Pablo. En cuarto lugar, el poder que acompañaba a Pablo. Y luego hacer una conclusión final, un cierre de estos conceptos. Así que el llamado que recibe Pablo. Comienza este capítulo 13 con la figura del apóstol San Pablo, y nosotros vamos a ver el impacto tremendo que produce el Evangelio en aquel contexto social del primer siglo en el cual se basa la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero ver con ustedes, citar las bases del llamado misionero. También podríamos decir que estas bases del llamado misionero se aplican para cualquier llamado a la obra de Dios. No es solamente que cuando Dios llama a alguien a tiempo completo, está utilizando estos principios que están aquí, y cuando llama a otro individuo, a otra mujer, a otro hombre, a una tarea, digamos, parcial en la obra de Dios, utiliza otros principios. No, se pueden nuclear perfectamente todos en estos principios que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero observar junto a ustedes algunos conceptos importantes. Primero, estos hermanos estaban en actividad. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Así que estaban allí en la actividad de la iglesia, estaban en comunión con la iglesia. Y estaban trabajando, estaban ocupados en varios ministerios, porque la expresión del versículo
2, ministrando estos al Señor, no quiere decir solamente la función de enseñar o de profetizar, como estaba citándose en el primer versículo. Es una expresión ministrando que quiere referirse a cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de ministerio que sea necesario en la obra de Dios. Así que desde una tarea administrativa hasta la tarea de predicar el Evangelio, cualquiera fuere la tarea, estaban ocupados en este ministerio trabajando para el Señor. Pero además estaban dependiendo del Espíritu Santo, estaban orando para que Dios mostrara, abriera las puertas, indicara cuáles eran los caminos, los pasos a seguir, y estaban dependiendo del Espíritu Santo. Entonces, uno puede encontrar aquí varios conceptos. Primero, fue un llamado divino. Dice el versículo 2, dijo el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo de Dios quien está hablando y toma la dirección en esta responsabilidad de elegir hermanos. Segundo, fue un llamado personal, porque dice Bernabé y Saulo. Estaban otros allí junto con ellos ministrando y trabajando, seguramente muchos más de los que figuran aquí en este primer versículo del capítulo 13. Sin embargo, el Espíritu llama a Bernabé y a Saulo, y esto nos enseña que Dios llama a los que Él ha querido llamar o quiere llamar o va a querer llamar. Dios tiene aquellas mujeres, aquellos hombres a quienes llama de manera puntual y específica. Es un llamado personal. En tercer lugar, hay un llamado a la separación, porque dice que el mensaje del Espíritu es apartarme. Hay una separación, una tarea particular para la cual estos dos, Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, están siendo llamados para salir y cumplir este mandato del Señor. El gran F.B. Meyer resumía el llamado a la obra en 4 conceptos. Primero, él decía, tiene que haber convicción. Es decir, el que está siendo llamado por Dios, elegido por Dios, tiene que tener la convicción de que Dios lo está llamando. Segundo, tiene que haber rendición. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, no puede haber otra respuesta que rendir la vida ante el llamado, ante la voz de Dios. En tercer lugar, tiene que haber consagración, decía F.B. Meyer. ¿Por qué? Porque uno, además de sentir la convicción y de rendir la vida al Señor, se da cuenta de que tiene que apartarse para la tarea que le va a dar el Señor. Y por último, decía él, hay unción. ¿Por qué? Porque en la unción del Espíritu viene todo el poder que se va a necesitar para realizar la tarea a la cual Dios llama. Convicción, rendición, consagración, unción. En cuarto lugar, fue un llamado a la obra. No era la obra que ellos querían o la obra que ellos suponían o estaban imaginando o pensando o planificando, programando. Era la obra que Dios ya tenía dispuesto, para ellos. Fíjense que dice, para la obra, versículo 2 al final, a que los he llamado. Así que era un llamado a la obra puntual. En quinto lugar, fue un llamado con respaldo, porque dice la Escritura que habiendo ayunado, versículo 3, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que había un respaldo. Esta figura de la imposición de manos no quiere decir que al colocarle la mano sobre ellos, sobre sus personas, sobre sus hombros, sobre sus espaldas, sobre su cabeza, ellos estuvieran recibiendo un poder sobrenatural o una unción especial. No era eso. El poder lo daba el Espíritu Santo. Cuando estos hermanos de la iglesia allí reconocen a que Pablo y Bernabé son llamados para la obra, lo que están haciendo es dar todo su reconocimiento, su apoyo, su compañerismo. Estaban vinculándose y estaban uniéndose a esta consagración que ellos estaban haciendo para apoyarlos, para colaborar con ellos, para manifestarles todo su afecto, todo su cariño, toda su devoción. Así que era un llamado
con respaldo. La iglesia estaba respaldando esa tarea. Sexto lugar, fue un llamado con resultados. Desde el versículo 5 del capítulo 13 y hasta el versículo 12 se está allí mostrando los resultados del trabajo de Bernabé y de Saulo. Y en el capítulo 14, versículo 3, dice que por tanto se detuvieron allí, dice, y al final se les hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que había señales, es decir, el mensaje y la palabra que se daba estaba acompañada de acciones concretas, de hechos concretos en los cuales se veía la intervención poderosa de Dios, y había prodigios, es decir, en las personas que escuchaban el mensaje había asombro e impacto. ¿Por qué? Porque era la poderosa palabra de Dios la que estaba trabajando en la vida y a través de la vida de estos hombres. En segundo lugar, el mensaje que transmite Pablo. Esto es algo estupendo. Yo quiero invitarte a que mires desde el capítulo 13, versículo 13 hasta el 52, el mensaje que Pablo le da a aquellas personas en el contexto de Hechos. Y esto es sorprendente porque es una revisión del actuar de Dios a lo largo de la historia. Es un perfecto resumen del Antiguo Testamento de cómo Dios obró para con su pueblo Israel. Bernabé y Saulo están predicando la palabra. Dice que entraron en la sinagoga, versículo 13, y se les invitó a participar. Y entonces allí Pablo es el que toma la posta, se levanta y haciendo una señal de silencio con la mano, comienza a dar un mensaje estupendo que vuelvo a decirte, si lo podés leer, léelo, vale la pena ver este resumen condensado de todo el Antiguo Testamento en este mensaje de Pablo. Yo quiero citar algunas cosas del mensaje de Pablo que son específicamente puestas por Dios en este momento en la boca del apóstol para hablarle a estos judíos. Y entonces a ellos les dirige este mensaje y fíjense, en el versículo 17 está diciendo que fueron ellos, los judíos, el pueblo elegido por Dios. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Versículo 17 dice que fueron librados por el poder de Dios. Hacia el final dice, y con brazo levantado los sacó de ella, de la tierra de Egipto. En el versículo 18 dice que fueron conducidos, dicen, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. La palabra soportar es una palabra interesante, una palabra media rara, pero es la palabra trofoforeo, que significa el hecho de llevar un bebé en nuestros brazos. Esa es la forma en la que Dios soportó a Israel durante los 40 años aproximadamente del peregrinaje en el desierto. A ellos les parecía que Dios no los estaba cuidando. A ellos les parecía que Dios no proveía para sus necesidades. Era mejor haberse quedado en Egipto que salir a este camino en el cual Dios nos está llevando y que no sabemos qué nos va a deparar. Sin embargo, la Biblia utiliza, el Espíritu Santo utiliza una palabra altamente significativa. Dice, Dios los soportó. Es decir, Dios los llevaba como una madre lleva a su criatura en los brazos. Ese era el cariño y el afecto que Dios tenía, el amor que Dios tenía para con su pueblo Israel. Versículo 19 dice que les dio un lugar, una tierra. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Versículos 20 al 22 dice que les dio líderes, es decir, les dio aquellos que le habrían de conducir, pero también les dio la palabra de él para que sirviera de guía, de elemento de conducción mientras atravesaban el periodo del desierto, mientras estaban allí habitando. Versículo 23 les dio una promesa, dice, de la descendencia de este, es decir, de David,
como dice el verso anterior, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Les dio una promesa, les habría de dar un Mesías, un Salvador, y Dios había cumplido. En el versículo 26, dice que les dio un mensaje, una palabra de salvación. Hacia el final dice, es enviada a vosotros la palabra de esta salvación, lo que Pablo les estaba hablando a aquellos creyentes. Versículo 27 al 37 les está contando cómo Dios les dio pruebas indubitables, es decir, sin dejar ningún tipo de duda, ninguna incertidumbre, con una absoluta certeza. Dios les dio pruebas indubitables ¿de qué? Del poder de Él y del poder de Jesucristo, porque dice que Jesucristo estuvo haciendo milagros, y es más, Dios produjo el milagro más grande en la vida de Él, que fue resucitarlo de entre los muertos, para que no quedara ninguna incertidumbre. Versículo 38 dice que les dio al pueblo de Israel la posibilidad de ser salvos. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Tenían la posibilidad de recibir la salvación que Dios les estaba dando. Versículo 41 dice que les dio la advertencia también de qué, de que no menospreciaran este mensaje. Verso 40 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Es decir, Pablo les está diciendo, tengan cuidado de que ustedes también no sean como los de la antigüedad, a quienes el profeta les tuvo que decir, tengan cuidado, no menosprecien la palabra del Señor. Así que el impacto del mensaje que transmite Pablo fue tan grande que miren lo que dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les presentaban, les persuadían, disculpen, a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, verso 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Así que es impactante ver cómo Dios trabaja a través de Pablo y de Bernabé, dándoles este mensaje, y después de esta explicación tan exhaustiva, tan profunda, de este resumen de cómo Dios obró con el pueblo de Israel en la antigüedad, que los judíos sabían y conocían, y Pablo se los vuelve a traer a la memoria. Dice que salieron de allí y les rogaron que les hablasen de estas cosas. El impacto de la palabra había sido tremenda. Y les dijeron, por favor, el próximo día de reposo, vengan a decirnos esta palabra. Y queridos, este concepto es muy importante, yo lo tengo acá subrayado. Oír la palabra de Dios. Solamente oír la palabra de Dios es aquello que cambia la vida, transforma la mente, alimenta el alma, suple las necesidades espirituales y morales de la mujer y del hombre, desarrolla el carácter, disminuye la influencia de la carne, de la carnalidad, del pecado en la vida. Solo oír la palabra de Dios produce el impacto sorprendente. No nos puede extrañar que muchos de los que estaban allí, sorprendidos por esto y asustados, empezaran a hostigar a Pablo y a Bernabé. Y dice el versículo 50 que y se levantaron persecución hacia el final. Podemos leer todo completo. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No nos puede extrañar que hayan sido expulsados y que hayan sentido un accionar
duro, porque allí la palabra expulsar significa empujar con violencia. Así que no lo sacaron amigablemente. Sin embargo, el impacto de la palabra de Dios produjo en ellos la llenura del Espíritu Santo y el gozo en la vida. En tercer lugar, capítulo 14, versículo inicial, el 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que comienza aquí en Iconio un trabajo de expansión del Evangelio, y obviamente las persecuciones volvieron a aparecer. Hubo manifestaciones en contra de Pablo y de Bernabé, y entonces ellos van hacia la ciudad de Listra, salen de aquel territorio y van a un territorio vecino, y allí se produce el milagro de este hombre que era lisiado de ambos, por lo menos suponemos de ambos pies, ya que no podía caminar. Y este es el milagro que se produce a través de Pablo. El milagro es una situación de bendición para un hombre lisiado desde su nacimiento. El versículo 8 describe un cuadro muy triste. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Este milagro que se produce a través de Pablo no es porque Pablo tuviera poder, sino el Espíritu Santo estaba obrando a través de Pablo. Y entonces se encuentra con este hombre sentado, imposibilitado, lisiado, y me llamó la atención: jamás había andado. A veces nos quejamos de nuestros dolores de rodillas, de la cadera, de la cintura, de los tobillos, cuando hubo gente que jamás pudo pararse sobre sus pies. Así que en este contexto de tristeza, escucha el mensaje, la palabra que está dando el apóstol Pablo, y entonces se siente impactado por esa palabra. Oyó a Pablo, la fe, dice la Biblia, viene por el oír, obedeció el mandato de Pablo y recibió la bendición a través de Pablo. Y eso produce tal alboroto que allí están pensando, versículos siguientes no lo podemos leer ahora, pero versículo 15 en adelante, que dioses especiales, ya que eran griegos afectos a toda la idolatría, dioses especiales habían bajado y le llaman a Bernabé y a Saulo, a Pablo, Júpiter y Mercurio. Y entonces les quieren dar todo el reconocimiento que como dioses pensaban era necesario darles. Y entonces Pablo les dice: no, queridos, no somos nosotros los que hacemos estas cosas. Es Dios, es el poder de Dios, es el mensaje de Dios. Y entonces desde el capítulo 14, verso 15 y los versículos que siguen, Pablo les está explicando que no es el poder que hay en ellos por sí lo que ha originado este milagro. Es el poder de Dios a través de ellos. Y entonces dice: si hay que reconocer a alguien, tenemos que reconocer a Dios, no es a nosotros. Y entonces allí también se produce un conflicto. Allí hay gente que se siente enojada por las palabras del apóstol Pablo, y entonces comienzan a apedrearle, y dice la escritura que le apedrean y le sacan, lo arrastran, y esta también es una expresión que significa sacar violentamente a alguien, lo sacan fuera de los límites de la ciudad. Yo no sé si Dios protegió a Pablo de una manera especial,
Si Pablo no sintió nada, no puedo explicar esto, la Biblia tampoco lo dice, sí puedo pensar que Dios estaba cuidando a su hijo, porque dice que lo sacan fuera, allí lo dejan pensando que estaba muerto, y cuando Pablo se vio rodeado de los creyentes, se levantó y salió de ahí. Esto es increíble, queridos, porque para los hombres, ellos suponían que el final de Pablo había llegado. Sin embargo, para Dios, Pablo todavía tenía mucho camino que recorrer. Los hombres actúan pensando en obtener sus resultados. Dios tiene programas y proyectos para sus hijos, para aquellos a quienes Él utiliza, que van más allá de las decisiones de los hombres, de los mortales comunes. Así que esto nos viene bien a propósito de este tema que estábamos viendo allí, escuchando y compartiendo de los hermanos allí en Extremo Oriente. Dios tiene propósitos que nosotros no vamos a entender. Y cuando parece que todo está concluyendo en la muerte, como Pablo, muchos se levantan y siguen con la tarea. ¿Por qué? Porque para Dios todavía hay mucho que hacer. En cuarto lugar, el poder que acompañaba a Pablo. Y acá es algo interesante porque dicen los últimos versículos del capítulo 14, pasando luego, 14:24, pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjense que concluye la historia, que les vuelvo a decir, como lectura devocional podemos tener una lectura de 13 y 14, capítulos 13 y 14 de Hechos para tener una idea completa, pero aquí termina, habían salido de Antioquía, vuelven a Antioquía, habían salido encomendados por la gracia de Dios y a la gracia de Dios y vuelven acompañados por la gracia de Dios. Habían salido para hacer la obra de Dios y vuelven con los resultados de la obra de Dios, refiriendo cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos y cómo se les había abierto la puerta al Evangelio, sobre todo entre los gentiles. Y entonces se quedaron allí en la comunión de los creyentes mucho tiempo. Sin dudas, el poder de Dios estaba detrás de la vida de estos hombres. Por eso, creo que lo dije en uno de los primeros capítulos que estudiamos, me encanta el título que un autor le da al libro de los Hechos. Nosotros lo conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Y es verdad, es la obra de los apóstoles, los hechos, las acciones de los apóstoles. Sin embargo, un notable escritor dice los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no estuviese detrás de ellos, no habría resultado. No había encomendación, no había gracia, no habría poder, no habría resultados milagrosos, no habría señales ni prodigios. Ahora, hermanos, yo quiero terminar en esta noche con una conclusión final. Me ha impactado en la lectura de estos dos capítulos estas 7 observaciones que solamente voy a citar para cerrar en esta noche. Las coloco ahí en pantalla. Capítulo 13, versículo 5 dice, anunciaban la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 26, la palabra de esta salvación. Versículo 44, oír la palabra de Dios. Versículo 46, hablar primeramente la palabra de Dios. Versículo 48, glorificaban la palabra de Dios. Versículo 49, capítulo 13, se difundía la palabra del Señor. Capítulo 14, versículos 9 y 10, oyó, hablando de este hombre que recibió el milagro, oyó la palabra, obviamente la palabra del Evangelio de fe que daba Pablo y tuvo fe. Esto es sorprendente, queridos, porque
mientras nosotros buscamos éxito en los mensajes, los mejores predicadores, los mejores lugares, los mejores programas, los mejores músicos, los mejores programas de alabanza, la mejor organización y capacidad, aquellos creyentes del primer siglo buscaban oír, predicar y confiar en la palabra de Dios. Parece una sutil diferencia, pero no lo es. Esta es la gran diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia actual, la palabra de Dios. Porque lo único que cambia la vida es oír la palabra de Dios. Lo único que transforma el corazón, da proyectos nuevos, horizontes nuevos, objetivos nuevos, bendiciones nuevas, transformación de la vida, es oír la palabra de Dios. Aquellos creyentes del primer siglo estaban impactados, por eso anunciaban, oían, hablaban, glorificaban, difundían, ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque lo único que cambia la vida es la palabra de Dios. Dwight Pentecost, un extraordinario estudiante, estudioso y predicador de la Biblia, porque hasta sus últimos días él se llamaba un estudiante de la Biblia, dijo en cierta oportunidad: solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Hace un tiempo, creo que lo comenté, disculpas si ya lo escucharon, alguien me decía: estoy tratando de buscar, ya hace unos cuantos meses, una iglesia que me quede cerca, una iglesia en la cual me sienta cómodo, esté bien, y todo eso está bárbaro. Hay que buscar una iglesia que nos quede cerca, en la cual nos sintamos cómodos, estemos bien, todo de acuerdo. Pero yo le pregunté, ¿y entonces me mira sorprendido y me dice: ¿y qué? ¿Y qué después de eso? ¿Cómo que después de eso? Claro, está muy bueno buscar una iglesia cerca, una iglesia que nos alegre, que nos sintamos cómodos, que estemos con hermanos queridos, todo eso está bárbaro. Pero por encima de todas esas cosas, queridos, necesitamos una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si vamos a la iglesia por todo lo anterior, no va a pasar mucho tiempo en que vamos a dejar. Conocemos infinidad de creyentes que han cambiado de iglesia por estar mejor, porque iba algún amigo, o porque se sentían más cómodos, o porque les quedaba cerca, y hoy no están congregados. Necesitamos buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Esa era la diferencia que había con los creyentes del primer siglo, y eso es lo que hace la diferencia con nosotros, el efecto poderoso de la palabra de Dios. Necesitamos eso, queridos. Anunciar la palabra, estudiar la palabra, oír la palabra, aprender la palabra, rumiar la palabra, como lo dice el Salmo 1, estar pensando en la palabra permanentemente. No quiere decir que estemos todo el día con la Biblia abajo del brazo. Si lo podemos hacer, bárbaro. Lo que quiere decir Dios en el Salmo 1 es que necesitamos estar pensando, meditando, asimilando los efectos, las palabras, el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarte, para terminar, aquellos creyentes del primer siglo querían oír la palabra de Dios. Por eso la anunciaban y por eso había tanto impacto. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué tiempo tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto permitimos que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida? Porque esa es la diferencia. La presencia poderosa de la palabra de Dios en la vida. Concluyo con una frase que a mí me gusta mucho y pienso en ella bastante seguido. No es lo que nosotros queremos oír, es lo que Dios quiere decirnos. Necesitamos oír a Dios, queridos. No son las cosas que a nosotros nos gusta oír lo que el alma generalmente necesita.
Lo que necesitamos es oír lo que Dios está dispuesto a decirnos. Por ello, y a través de ello, la palabra así puede tener poder y efectividad en nuestra vida. Necesitamos volver a la palabra de Dios, imitar a aquellos creyentes del primer siglo, para que la palabra sea oída, sea vivida, sea difundida, sea extendida, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, como pasó con los apóstoles. Vuelvo a pedirte, si podés, lee Hechos 13 y Hechos 14 para tener una visión más acabada de este vuelo rasante, en el cual se destaca por encima de todas las cosas la presencia, el impacto, el poder de la palabra de Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús Adrián. Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero.